Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Gracias por seguirnos en todos los lugares del país. El fiscal general ejerció su defensa en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde se tramita una solicitud de juicio político en su contra, cuya causal sería el incumplimiento de funciones. Veamos. Vacas llegó puntual. Lo hizo antes que cualquiera de los 12 legisladores que integran la Comisión de Fiscalización. De entrada, negó que todo esto se origine en una disputa de carácter personal entre él y José Serrano, expresidente de la Asamblea. Estamos hablando de que se estaba llevando adelante una conspiración en contra de la máxima autoridad de la Fiscalía. El fiscal afirmó que el intento de juicio no gira en torno al hecho que para él es de relevancia, el contenido de la conversación. En una charla en la que hablan de bajarse al fiscal. Que la hizo pública porque a esa fecha, el 26 de febrero, cuando dio la rueda de prensa, ya había circulado en redes sociales. En la acusación política se dice que mi deber era primero judicializar. Y negó haber ejercido presiones sobre el sargento Dani Barra para la elaboración del parte policial. El 5 de marzo el fiscal general estaba en una audiencia. Hizo un repaso de los casos investigados durante su gestión de 11 meses en la Fiscalía. Y de ser censurado en el Parlamento, dice, el mensaje sería negativo. Cuando estamos en la mitad de uno de los momentos más críticos y más duros que ha tenido que vivir esta nación, en la investigación de actos de corrupción, en la investigación de actos de terrorismo, hay que deshacerse de Vaca. Tras 1 hora y media de intervención, fue el turno de los asambleístas de formular cuestionamientos al fiscal. Este juicio político al fiscal es un juicio de conveniencia para los ecuatorianos y ecuatorianas. Para nosotros es relevante valorar objetivamente cuáles son sus funciones. En total, más de 4 horas duró la sesión. Al final, la presidenta Carla Chávez daba cuenta del trabajo que debe cumplir la comisión, una vez que ha finalizado la etapa de entrega de pruebas de cargo y descargo. La comisión va a proceder a valorar y a evaluar sesuda y objetivamente las pruebas de cargo y de descargo. De esta forma, resta esperar a que la comisión presente el informe para conocer sus conclusiones y recomendaciones. Alexis Moncayo, Telediario. Son las 7 de la mañana con 1 minuto. Como ustedes lo vieron, el fiscal general Carlos Vaca Mancheno compareció en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para presentar las pruebas de descargo en el marco de un proceso de juicio político por supuesto incumplimiento de funciones este 11 de abril de 2018. Pero la presentación terminó siendo la oportunidad para que el fiscal señale que la comisión estaría cometiendo violaciones procesales por solicitarle pruebas que no tienen que ver con los hechos políticos planteados por los interpelantes, incluyendo lo ocurrido antes de su nombramiento como fiscal, cuando presidió la llamada Comisión del 30S del 2010. Por ello y otras consideraciones, el fiscal terminó pidiendo que se archive el juicio político en su contra. Está con nosotros en Primera Impresión Carlos Vaca Mancheno, fiscal de la Nación. Gracias por su presencia y por aceptar esta invitación. Señor fiscal, ¿por qué la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y la propia Asamblea Nacional tendrían que desistir de enjuiciarle políticamente? Bueno, hay unas razones de fondo. Y las razones de fondo es que, de acuerdo con la Constitución, el control político se debe efectuar sobre la base de un incumplimiento de funciones. Y lo que se alega por parte de los interpelantes, por parte de los solicitantes del proceso político, del juicio político, no es algo que tenga que ver o que se relacione con un supuesto e inexistente incumplimiento de funciones. ¿Qué es esencialmente lo que se acusa? Lo que se acusa es el haber hecho una rueda de prensa y el haber informado al país respecto de la existencia del audio y el parte policial posterior. Eso es de lo que se le acusa al fiscal. Y eso no es haber incumplido sus funciones. Eso no es un incumplimiento de funciones, pero además hay un elemento que es esencial. El hecho que no es la rueda de prensa no forma parte del juicio político. Es decir, no forma parte
de lo que se está analizando o de lo que se ha analizado por parte de las señoras. Se refiere a las supuestas y los señores al sargento Ibarra. No, me refiero al hecho que es la conversación entre un prófugo de la justicia. Correcto. Con el expresidente de la Asamblea. ¿Y usted piensa que debería ser parte de? Eso es lo que se debió haber analizado, pues. Correcto. Es decir, si se estaba juzgando Pero no en al forma fiscal de por juicio eso. político a usted. No en forma de un juicio político. Correcto. Vamos a analizar estos temas. Dijo usted que la conversación entre José Serrano y Carlos Polit reveló la existencia de una conspiración en contra de la máxima autoridad de la Fiscalía. ¿Qué revelaciones nos puede aportar usted para clarificar su propia afirmación, señor fiscal? ¿Quiénes, por qué, para qué, a nombre de qué intereses, cómo, de qué forma querían conspirar contra usted y la Fiscalía? Es muy sencillo. El interés era sacar al fiscal para que el fiscal no continúe las investigaciones. Porque estaba desplegado y está desplegado un cúmulo de investigaciones que tienen que ver con actos de corrupción y con actos relacionados a temas sumamente delicados para el país. En el momento en el que posiblemente... ¿Afirma usted que José Serrano y Carlos Polit estaban coludidos para conspirar contra usted porque eran de alguna manera cómplices o estaban relacionados con los casos que usted investiga? Yo no solamente que lo puedo afirmar, ahora el país lo puede saber y está demostrado. La existencia de ese audio, cómo ese audio se hace público en las redes sociales y cómo a través de ese audio queda absolutamente claro que allí existía un grupo de personas que estaban en la tarea de bajarse al fiscal. Porque en ese momento, Eduardo, cuando se produce la conversación que ya por dicho de ambos intervinientes es en el mes de noviembre, estaba la investigación de asociación ilícita que concluyó con la sentencia en contra del ingeniero Jorge Glass, en ese entonces vicepresidente de la República. La investigación de Carlos Polit por concusión. Estaba en proceso la investigación y el juicio de Alexei Mosquera, que se sentenció hace pocos días. Estaba en audiencia para audiencia de juicio el caso de Carlos Pareja Yanuseli, estaba para audiencia de juicio el caso de Pedro Delgado, estaban en trámite otros procesos como los relacionados a la trama de corrupción en el IES. Es decir, esto es lo que se quería parar. El trabajo que estaba haciendo la Fiscalía en la investigación. Ahora, y por eso como un elemento para presumir que había una conspiración en marcha en contra suya y de la labor de la Fiscalía. Dispense, señor fiscal, que me permita recordar parte de la que asumo yo debe ser una desagradable conversación para usted entre el expresidente de la Asamblea y el excontralor Carlos Polit. Dice textualmente José Serrano a Polit: hermano, aquí el tema es Vaca. Tú sabes que siempre fue un miserable, afirma. Obviamente, él no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo. ¿Alguna idea acerca de a qué se refiere José Serrano con aquello del acuerdo? Mire, lo más tenebroso de esa conversación no es solamente el lenguaje críptico que utilizan para referirse a personas, claro, excepto a mí sí me mencionan con nombre y apellido, pero ese es el lenguaje críptico en el que se están hablando, que habla de estos acuerdos, que habla de estas complicidades, que son prácticamente complicidades que se utilizan en organizaciones de otro tipo, ¿no? Los apodos del chiquito, la amiga, el bravo, etcétera. Y ellos hablan de, o Serrano habla de unos acuerdos. ¿Usted no tiene idea de qué se refiere? ¿De qué acuerdos estará hablando él? Acuerdos asumidos presumiblemente por usted, que luego usted... Y obviamente, según el sentido de la conversación. Claro, según el sentido de la conversación, yo incumplo algún acuerdo. Y la investigación, en este caso, con el interlocutor, que es un prófugo de la justicia que está en Miami, y es prófugo de la justicia en virtud de una acción que nosotros como Fiscalía hicimos. Ese prófugo de la justicia es el que, al hablar con el expresidente de la Asamblea, le dice los acuerdos, dice no está dispuesto a cumplir ningún acuerdo. Y la investigación de ese prófugo estaba en ese momento en instrucción fiscal, con la vinculación de su hijo, el señor John Polit, y con la vinculación de otros dos empresarios, que después desvirtuaron tener una responsabilidad penal en el hecho. Entonces, es realmente
espeluznante. Ahora, señor fiscal, recordamos que como presidente de la Asamblea, José Serrano acompañó a Carlos Pareja Yanuseli en su regreso al Ecuador y se especuló acerca de la alusión a supuestos acuerdos incumplidos que se referirían precisamente a los términos pactados para que Capaya regrese al país y se entregara a la justicia. Le preguntamos sobre esto como complemento de la pregunta que registramos de parte del asambleísta Luis Fernando Torres, dirigida a usted. Para los dos temas, escuchemos. Cuando el señor Carlos Pareja Yanuseli retornó al Ecuador después de haber permanecido en los Estados Unidos, trascendió que él iba a celebrar un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía para revelar una serie de hechos delictivos que servirían a la Fiscalía para ampliar sus investigaciones. ¿Se ha llegado a algún acuerdo de cooperación eficaz? ¿Ha dado algún aporte significativo el señor Carlos Pareja para que la Fiscalía pueda investigar los hechos delictivos cometidos años antes, señor fiscal? Señor fiscal. Gracias. Trascendió efectivamente porque el propio señor Pareja Yanuseli lo mencionó, de que él cuando ya estuvo en Ecuador, porque yo en eso sí debo también aclarar, el retorno del señor Pareja Yanuseli, el regreso al país del señor Pareja Yanuseli, lo cual me parece correcto que haya regresado a dar la cara al país, no se hizo con la intervención de la Fiscalía General del Estado. Cuando el señor Pareja Yanuseli retornó, efectivamente el señor Pareja Yanuseli ofreció información a cambio de suscribir un convenio de cooperación eficaz. El convenio de cooperación eficaz se suscribió. Y para evitar las suspicacias, porque desafortunadamente cuando las cosas se hacen de una manera correcta, lo más sencillo es levantar hipótesis, incluso maledicentemente, nosotros le solicitamos, como parte de esa cooperación eficaz, que el señor Pareja Yanuseli precise, mediante un documento escrito, firmado por él y por su abogado, por su defensa técnica, cuáles eran los temas sobre los que él quería hablar, para que no se diga después de que el fiscal no le dejó hablar de en tal tema, o para que no se diga después el fiscal le dijo, habla de este otro cosita que también me interesa. Le dejamos en la más absoluta libertad de que sea él quien establezca los temas sobre los que quiere hablar. Pero si me permite, señor fiscal, el experto es usted, pero suena un contrasentido que el reo defina aquello de lo que va a hablar y que en virtud de lo que él decide, la Fiscalía se someta a un acuerdo de cooperación eficaz. Aquí le digo cuál es el tema. El tema es que él tiene un grupo de procesos sobre los cuales él pretende dar cooperación eficaz, que son los procesos sobre los cuales a él se le está investigando. Pero él cuando llega al Ecuador dice conocer de otros temas. A eso me refiero. Que él, además de que no es inocente de lavado de activos, de que no ha cometido una infracción en relación a otros temas, que sí que él reconoce de ciertas infracciones, lo cual se está procesando judicialmente. Él decía tener información sobre otros temas. ¿Usted ha quedado satisfecho? ¿Ha cumplido se han hecho el acuerdo? Ojo, se hicieron sesiones, reuniones de las cuales se iba recabando la información, varias reuniones para recabar información, unas lideradas directamente por mí, otras ya lideradas por fiscales técnicos en las materias específicas o en los temas específicos de los que podía haber sido de utilidad. Y yo se lo he dicho al país con transparencia. Más allá de que todo lo que contiene la cooperación eficaz es secreto, yo le he dicho al país con transparencia que la información no ha sido lo suficientemente útil como para... No se ha cumplido la cooperación eficaz. Es decir, eficaz, no ha sido la cooperación eficaz lo suficientemente eficaz. Sin embargo... ¿Qué significa esto? Que cuando usted ofrece cooperar eficazmente, tiene que hacerlo sobre la base de condiciones. Una de ellas, que la información sea verificada y que se pueda demostrar, que se puedan entregar elementos que demuestren lo que estoy afirmando. En muchos de los temas, lamentablemente, no hemos tenido esos elementos de corroboración. ¿Puede mencionar qué temas? No, porque están en cooperación eficaz. En otros temas sí nos ha permitido en algo avanzar, pero no ha sido la información con el ámbito de espectacularidad con la que se le pretende señalar. Ha sido útil, la cooperación está, digamos, los convenios de cooperación, el convenio de cooperación está vigente,
De manera que ese proceso tendrá que concluir una vez que se haya descartado que cualquier tipo de información Vale decir sea que útil. en su opinión el señor Capaya, Carlos Pareja Yanuseli, no podrá acogerse a los beneficios completos concebidos inicialmente cuando se transó la cooperación eficaz, ¿o qué? A ver, yo no me podría adelantar y decir si es que él se puede o no acoger a los principios o a los beneficios de cooperación eficaz. En relación a los temas que tienen que ver con las acciones judiciales que se iniciaron antes de la cooperación eficaz, al señor Pareja Yanuseli no se le ha concedido ningún beneficio de cooperación eficaz. Es más, de hecho, la audiencia de juicio que tiene que significarse en las próximas semanas sobre enriquecimiento ilícito tampoco es coherente o competente a una cooperación eficaz. Jurídicamente, el hecho de entregarse a la justicia, el hecho de cooperar con la justicia, más allá de la cooperación eficaz, puede ser alegado por la defensa técnica de él como para un beneficio en la reducción de la pena. Pero no tiene que ver con la cooperación eficaz. Algunos interpretaron que la decisión de una fiscal de abstenerse de acusar a Carlos Pareja Yanuseli en uno de los procesos que se le sigue era parte de esta negociación. No tiene absolutamente nada que ver. Señor fiscal, preocupa las alusiones personales a usted en este audio y las referencias a su familia, me va a permitir y me va a dispensar, como personas que controlan poderes judiciales y electorales. Y esto también por quienes están implicados en la charla. No olvidemos que Carlos Poli fue más de 10 años Contralor General del Estado durante la década del gobierno del presidente Rafael Correa. Mientras José Serrano fue ministro en varias carteras de Estado del gobierno del presidente Rafael Correa, y usted fue asesor político, colaborador estrecho del presidente Rafael Correa. No es creíble que no existiera una historia previa de conocimiento personal y político entre los implicados, incluyéndole a usted. ¿Cuál es su comentario? A ver, mi primer comentario es respecto de estas afirmaciones sobre mi familia. Mire, lo que tal vez más debe ser el motivo de la angustia y de la preocupación de los dos interlocutores es que mi familia no se parece en nada a las familias de ellos. Y que cuando mi familia no se parece en nada a las familias de ellos son capaces de motejar a las familias de los otros, posiblemente mirándose en las propias suyas. Y me parece que además es absolutamente inaudito, que si se refiere, como en la charla se refieren, a que el uno maneja el poder electoral, el otro la fiscalía, y está una red de corrupción, ¿por qué no la denunciaron? ¿Y por qué no la denuncian? ¿Y por qué no dicen dónde están los elementos, las evidencias, las constancias de que eso se hace? Apoyarían eso. Evidentemente. Pero ahora, lo otro, respecto al conocimiento previo. Efectivamente, es innegable que había un conocimiento previo. Se conocen, han hablado. Claro, por supuesto. Con el señor Poli menos. Con el ex ministro del Interior en ese entonces más. Y evidentemente habíamos compartido reuniones de trabajo. Efectivamente es así. Pero eso no me muestra a mí el alma de ellos, pues. Ni me muestra que ese contralor es el contralor que durante 10 años dejó que pase lo que pasó con Odebrecht, con Sigue, con Caminosca, con Petroecuador, y que ya solamente cuando los hechos estuvieron investigados y estuvieron lanzados a la opinión pública y cuando estuvieron ya en procesamiento, ahí empezaron a aparecer los informes con indicios de responsabilidad penal. Pero habiendo sido usted parte del entorno inmediato del presidente Rafael Correa, por favor, yo no puedo dejar de preguntarle, ¿nunca llegó ninguna noticia acerca de lo que estaba ocurriendo en la Contraloría en 10 años del cometimiento de irregularidades? Yo no tuve una relación directa con la Contraloría. Es decir, jamás tuve una relación directa con el Contralor. Yo supongo que habían otros funcionarios del entorno del presidente que tenían alguna relación más directa con él. Nosotros, yo en particular, con el Contralor prácticamente no tuve ninguna relación, excepto alguna cuestión puntual que el presidente de la República
de ese entonces solicitaba en el ámbito de los aspectos jurídicos de los que también asesoraba. Pero excepto eso, ninguna más. Ahora, si es que habían noticias o no, no lo puedo afirmar, pero que de todas maneras el país ha visto ahora qué clase de Contraloría es la que se tenía antes, frente a la que se tiene ahora, por ejemplo. Eso es evidente, ¿no? Evidentemente, con estupor y con escándalo. Pedimos a otro de los asambleístas, esta vez de la Comisión de Fiscalización, que sume una inquietud para usted en este programa. Nos referimos al asambleísta Raúl Estupiñán Tello. Escuchémoslo. Señor fiscal, en la difusión del audio que usted lo hizo en una rueda de prensa al respecto de la conversación del expresidente de la Asamblea Nacional con el excontralor general del Estado, ¿usted no violentó alguna norma de carácter legal? La pregunta está planteada. Gracias. No, no se violentó ninguna norma de carácter legal. Eso es algo que justamente ayer, con mucho detenimiento y con mucha profundidad, en virtud además de que en ese espacio se contaba con todo el tiempo, les explicaba respecto a la teoría del hecho. Siempre a los señores asambleístas, entre los cuales estaba el señor asambleísta Tello, que hace la pregunta, siempre en el hecho, o siempre en la teoría del hecho y de la judicialización, siempre el hecho ocurre primero. Es decir, siempre ocurre primero la acción y después se judicializa. Entonces, la conversación es el hecho, y la conversación ocurre, a decir de sus interlocutores, en el mes de noviembre. ¿Y usted se entera de ello el 4 de marzo? El 26 de febrero. El 26 de febrero. Y yo me entero el 26 de febrero porque ese audio, o por voluntad del uno, o por voluntad del otro, o porque alguno de los dos le entregaron a un tercero, lo suben a una red social y le convierten en información pública. Y después de que esté en una red social en la que ya se convierte en una información pública, yo doy la rueda de prensa y le informo al país la gravedad del contenido de la conversación. Porque aquí se ha tratado de desviar. Se ha tratado de desviar cuál es el hecho fundamental. El hecho fundamental por el cual les llevan a juicio político al fiscal es por haber dado una rueda de prensa. Pero el hecho fundamental no es ese. El hecho fundamental es de que... Para usted el contenido del audio. Pero lógico, el hecho fundamental es que el expresidente de la función legislativa conversaba con el prófugo de la justicia para bajarse al fiscal que lo estaba investigando. Ese es el hecho de fondo. Muy bien. En su declaración de ayer usted rechazó las varias afirmaciones del policía Dani Ibarra en relación a supuestas presiones suyas y de sus allegados, de colaboradores suyos, para que él forje un parte policial, una línea de tiempo y un diagrama de vinculación que señale a posibles responsables de un supuesto complot, como usted sostiene. ¿Cree usted que Ibarra fue instrumentalizado en su contra? ¿Cuál es la posición, la situación del sargento Dani Ibarra? Creo que fue instrumentalizado y eso es evidente. Y creo que fue desafortunadamente instrumentalizado, convirtiéndolo a este señor en una nueva víctima o en un nuevo partícipe de todo este entramado para bajarse al fiscal. Queda absolutamente claro que lo instrumentalizó José Serrano. Fíjese, el señor Ibarra dice que el lunes 5 de marzo fue intimidado por otros oficiales que trabajan en la fiscalía, uno de ellos trabaja en la fiscalía, y que fue intimidado por mí. El 5 de marzo yo estaba en una audiencia pública en la corte, por una parte. No podía haber estado con él. Su presencia fue intermitente. Bueno, pero finalmente dice que el 5 de marzo le han intimidado. Y resulta que el 4 de marzo el señor José Serrano Salgado, bajo engaño, le pide una reunión al señor secretario de la Política, bajo engaño, y llega el señor Serrano con el señor Ibarra un día antes de las supuestas intimidaciones. A la casa de Miguel Carvajal. A la casa de Miguel Carvajal. Correcto. Y además después... Pero la pregunta es la siguiente. Usted dice bajo engaño, ¿por qué lo afirma? Porque eso es evidente del texto que envía el señor secretario de la Política. Dice que él recibe un pedido de una reunión urgente de parte del señor Serrano y que sin haberle anunciado que iba con el policía, llega un día domingo, que es un día de descanso, llega un día domingo con el señor que él no sabía quién era, que el señor ministro de la Política no sabía quién era,
y que se presenta como policía y que dice que tiene unos supuestos chats. Un día antes de las supuestas intimidaciones. Al contrario, el señor Dani Ibarra, al sentirse presionado, acude a José Serrano pidiendo una salida, temeroso incluso de su condición de subalterno. Le pregunto, ajá, sí. ¿Esto también es admisible? Sí, por supuesto. Pero, Eduardo, el señor sintiéndose presionado un día antes de lo que dice que pasó, es decir, sintiéndose presionado hoy y declara juramentadamente que la presión recién recibe mañana. Es decir, en un sentido lógico, él se sintió 24 horas antes, ya se sintió presionado. 24 horas antes. Y el parte lo firma una semana antes. Y el parte lo firma él. Usted afirmó que el conocimiento del video surgió el 26 de febrero. Y el parte se firma el 26 de febrero. Y el parte lo firma el señor Ibarra. Y después de que él firma el parte, después de que el señor Ibarra firma el parte, una semana después, de la mano del señor Serrano van y buscan a personas para decir, miren, aquí está. Y 24 horas después de que le buscan al señor secretario de la Política, 24 horas después recién se siente intimidado. Es decir, yo primero voy a preparar mi intimidación, voy a preparar sentirme intimidado, voy primero a hablar con muchos para decir que me van a intimidar 24 horas después. Eso es un absurdo. Y cuando usted me preguntó, fiscal, fue instrumentalizado lamentablemente. Puede hacer todas estas afirmaciones, le pregunto, ¿por qué no puedo hacer una acusación particular en contra de todos estos supuestos implicados en una conspiración? Sí, yo soy la víctima. Yo no estoy investigando ese caso por un tema en el cual potencialmente, por razones obvias no podría investigarlo yo. Por el momento no se ha desplazado la competencia de un fiscal de primer nivel a un fiscal superior que correspondería si es que hay personas involucradas de fuero, porque además hay otro hecho. Eso es parte de las normas de debido proceso, tiene que, más allá del reconocimiento público que han hecho de quiénes son los intervinientes, tiene que eso judicializarse de una manera efectiva a través de un peritaje y de una serie de elementos que tienen que llevarse a cabo. Y eso lo está haciendo un fiscal. ¿Acepta usted que más allá de los desmentidos, el tener como contradictor a un oficial de policía y enfrascarse con él en un cruce de versiones incompatibles, a la postre afecta su propia imagen y su credibilidad como fiscal general? A ver, yo no me he enfrentado en un cruce de acusaciones con un policía. Él, como le insisto, me parece que es una víctima también. Yo aquí lo que hice fue decirle al país lo que estaba ocurriendo. Y algunos de los asambleístas decían que eso es bochornoso, olvidando de que lo bochornoso es que un prófugo de la justicia hable con el presidente de una función del Estado para bajarse al fiscal que lo está investigando. Eso es lo bochornoso. Y yo creo que esto, de todas maneras, es una oportunidad, si se lo mira como una situación compleja, porque uno tiene que defenderse de estas acusaciones y mucha gente piensa que esto es un dime y direte. Bueno, también se puede mirar desde el otro punto de vista. Se puede también mirar como la oportunidad de que quede claramente establecido, de que al menos mientras yo sea primera autoridad de la Fiscalía, voy a obrar conforme a derecho y voy a actuar sin temor ni favor a nadie. Señor fiscal, para ir concluyendo, sabemos que usted tiene otro compromiso, vamos a tratar de ser breves. Ayer en la Asamblea usted sostuvo que una posible interpelación y censura a usted por el Pleno de la Asamblea podría beneficiar la defensa de actuales procesados y condenados por actos de corrupción y otros delitos. ¿Por qué? Yo le pregunto por qué. ¿Por qué podrían aducir algo en su defensa a partir de la sanción política de usted? Porque mire, lo que se está pretendiendo con todo esto, ¿de dónde se origina? Esto se origina del señor Carlos Polit, del excontralor, del prófugo que está en Miami. De él se origina todo esto. Y se va originando con una consecución, con una cadena de hechos que arrancan cuando a finales de diciembre aparece en una reunión de trabajo el señor Villavicencio, Fernando Villavicencio, con el señor José Serrano, supuestamente para la entrega de unos documentos sobre Petrochina, y unos días después aparece el señor Villavicencio con una copia del informe que después de que yo hago público el audio mostrando lo que estaba ocurriendo, dice el señor Serrano tener en originales.
Esto se hace para impedir que el fiscal continúe haciendo las investigaciones. Y el momento en que se pone en entredicho la calidad y la condición en la cual el fiscal interviene, lo que se estaba pretendiendo y se está pretendiendo es utilizar el juicio político como escenario para llegar y decir, miren, lo que está aquí condenado Vaca por el juicio político demuestra que todo lo que Vaca hizo en nuestros juicios no sirve, no vale, deslegitimar absolutamente todo. Uno de los casos de esa deslegitimación es precisamente el de asociación ilícita. Es precisamente en el que está Polid llamado a juicio y suspendida la etapa de juicio por encontrarse prófugo. Ahora, han surgido voces dentro de la Asamblea, me va a permitir pasar rápidamente a otro tema, dentro de la Asamblea que ponen en duda por sus antecedentes de relación, de proximidad política personal con el expresidente Rafael Correa, sea usted imparcial para liderar la consideración de los indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente, 2 exministros de Finanzas y algunos otros altos funcionarios en el ámbito económico, en lo que tiene relación con el manejo de la deuda pública, derivado del examen especial realizado por la Contraloría. ¿Cuál es su comentario? Mi comentario es que los hechos demuestran que he obrado y seguiré obrando con absoluta objetividad. Y eso implica... Nada le une, nada le ata al expresidente Rafael Correa. Nada, absolutamente nada. Y eso implica que nosotros hemos actuado con una absoluta objetividad en todo. Y claro, lo que dice la opinión pública, o lo que dicen algunos analistas o algunas personas al principio es, no, pero es que como trabajaba antes en el gobierno, entonces no va a hacer absolutamente nada. Y resulta que los hechos demuestran, los hechos, no las palabras, no los ofrecimientos, no las aperturas de corazón ni los ofrecimientos, sino los hechos demuestran que he actuado con absoluta objetividad y que me ha correspondido abrir investigaciones y procesar a personas que formaron parte del anterior gobierno. Y lo he hecho sobre la base de méritos. Y si es que no hay méritos, no se abrirán procesos. Y si es que hay méritos, se formularán cargos y se abrirán procesos judiciales. La comisión tiene un plazo de 5 días para presentar un informe escrito a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, con los elementos para recomendar o no el juicio político en contra del fiscal general del Estado. Nuestro invitado en esta mañana en Primera Impresión. Señor fiscal, gracias por aceptar esta invitación. 7:31, ya regresamos.